Hola, y bienvenido a un nuevo video tutorial. En esta ocasión voy a mostrar el funcionamiento del RTC, o reloj en tiempo real. Este temporizador proporciona información de hora y fecha, y además, se utilizará el terminal de respaldo de energía para que el RTC continúe funcionando a pesar de una interrupción del voltaje de alimentación. Este proyecto se hizo en base al ejemplo de Harmony 3, denominado RTC Alarm, para la familia del microcontrolador, ATESAM, que estoy utilizando. Puede referirse a dicho ejemplo para más detalles. Aquí tenemos una imagen que simplifica el hardware que se va a utilizar. A la izquierda tenemos la placa SAM E1 Curiosity, que se ha estado utilizando para crear diferentes proyectos. Refiérase al vídeo denominado Vistazo rápido a la placa SAM E51 Curiosity Nano de Microchip Technology, que dejaré en la descripción. A la derecha está la placa USB Wart Click, que es básicamente un convertidor Wart a USB, y tiene dos funciones. La primera es recoger la información de hora y fecha que enviará el microcontrolador mediante un puerto serial, RS232, para visualizar dicha información en mi PC. La segunda es proporcionar energía al supercapacitor que cumple la función de batería de respaldo del reloj en tiempo real del microcontrolador. El supercapacitor se carga con energía de la placa USB, Wart, mediante un diodo. Este diodo evita proporcionar energía a la placa USB cuando ésta está desconectada, ya que la energía almacenada solo debe ser para el RTC. Un supercapacitor es una opción muy buena, en lugar de utilizar una pila o batería. La desventaja es que solo proporciona energía por varios días. Entre el terminal TX de la placa Curiosity y el terminal de recepción RX de la placa USB, Wart, hay un amplificador seguidor en base a un transistor y dos resistencias. Este amplificador, que es de ganancia 1, aísla eléctricamente ambas placas. Lo que sucedió cuando recién empecé a realizar el proyecto es que el RTC era reiniciado, a pesar de que el capacitor proporciona energía ante una desconexión del voltaje. Lo que sucede es que el terminal RX de la placa USB tiene internamente una resistencia de pull-up a sus 3.3 voltios, mientras que la placa Curiosity tiene diodos de protección en su terminal TX. A través de esta resistencia y diodo, el voltaje de 3.3 voltios de la placa USB llega al voltaje principal del microcontrolador, el cual produce un reinicio de tipo por, y recalibra o reinicia el RTC. El amplificador evita ese problema. También me olvidaba de indicar sobre el ejemplo de gestión de energía o Power Management, denominado PMWK-CI, en el cual se muestra cómo el CPU del microcontrolador entra a diferentes modos de funcionamiento para salvaguardar la energía de consumo, entre ellos, el de respaldo, o backup. Este es un diagrama de flujo simplificado del proceso que va a realizar el microcontrolador. Cuando es energizado por primera vez, se producirá un reinicio de energía, también denominado Power On Reset, o por. En este tipo de reinicio, el RTC será inicializado y se igualará a una hora y fecha específica. Cuando se haya producido un reset, luego de salir de un modo de respaldo, no iniciará, ni calibrará el reloj en tiempo real. Finalmente, la tarea principal será aquella que utiliza el módulo SERCOM5, en modo Wart, para enviar la información de la hora y fecha. Este es el diagrama de bloques del proyecto, en la zona gráfica del MCC, y a continuación voy a explicar aquellos que he agregado, ya que los otros son colocados de manera automática. Al crear un proyecto con Harmony 3, refiérase al vídeo denominado Fundamentos de MPLAB Harmony 3, para más detalles acerca de cómo crear un proyecto con esa herramienta. Con el módulo Core, he creado dos tareas. La primera denominada PPWART5, que estará encargada de enviar la información de la hora y fecha del RTC, mediante el SERCOM5, configurado como Wart. La segunda denominada PPBackup, que se encarga de analizar el tipo de reinicio del CPU. Si fue un reinicio desde el modo de respaldo, pondrá una bandera booleana en verdadero. Caso contrario, tendrá siempre un valor en falso. El módulo de administración de energía, PM, o Power Management, permite seleccionar varias opciones para los tres niveles de respaldo de energía. A nosotros nos interesa el denominado backup, o respaldo con la batería externa, donde no necesitamos respaldar la memoria RAM, para este proyecto, y de esa manera el consumo de energía es mínimo. El módulo RTSC, o módulo de control de reinicio, genera funciones que permiten identificar qué tipo de reinicio del CPU ha sucedido. El módulo del RTC está configurado para ser un reloj y calendario con alarma que no se va a usar. El preescalamiento es de 1024, de tal manera que se consigue un segundo por incremento con los 1024 Hz del oscilador. Nótese que también está deshabilitado el reinicio automático del RTC cuando es inicializado el sistema. En el módulo System, en la calibración de bits de configuración, también denominados fuses, la deshabilitación del volt 33 está desactivada, es decir que dicho módulo va a funcionar
El bot 33 permite detectar una caída del voltaje principal de 3.3 voltios. En caso de una caída de dicho voltaje, la acción a realizar es poner el dispositivo en modo bajo consumo de energía con el respaldo por batería o backup. El nivel de usuario que está por defecto en 1C está relacionado con el nivel de umbral de caída de voltaje. Debería leerse esta sección en las hojas de datos, si se desea profundizar en el tema. Este nivel, cuando es alcanzado, permite en nuestro caso, conmutar a la batería de respaldo. También tengo habilitado el perro guardián para un desborde en aproximadamente 2 segundos. Refiérase al vídeo denominado Godlock Timer y el microcontrolador ATSAM51J, que estará en la descripción de este vídeo. Con el control de suministro de energía, o Supply Controller, indicamos que el bot 33 siga funcionando cuando entra en modo de respaldo de energía. También, el regulador interno se detenga o deje de funcionar cuando el microcontrolador esté en ese modo de operación, y también se activa o despierte el CPU cuando hay una conmutación en este modo de operación, también denominado backup. El módulo SERCOM5 está configurado como USART, y es la misma configuración del proyecto en el vídeo denominado ejemplo con el módulo WART con el microcontrolador SAN32, el cual dejaré en la descripción para más detalles. También, la instancia denominada WART está configurada como en ese proyecto. De igual manera, el sistema de relojes del microcontrolador se sigue manteniendo como todos los proyectos anteriores. Los videos en la descripción pueden ser de referencia para más detalles acerca de dicha calibración. Los terminales o pines externos del microcontrolador están definidos así. PA14 es el terminal que controla al diodo LED, y está en alto, ya que ese LED se activa con cero lógico. PB17 es el terminal PAD1, que corresponde a la recepción serial, pero no se utiliza. PB2 es el terminal PAD0, que corresponde a la transmisión serial, y enviará la información de hora y fecha a la placa USB WART, y PB3 es configurado para que el terminal positivo de la batería, o en mi caso el supercapacitor, se conecte para suministrar energía al RTC, ante la ausencia del voltaje principal. La primera tarea que voy a explicar es aquella denominada PP Backup. En su inicialización, la bandera que mencioné al inicio y que se denomina reinicio en respaldo es puesta en falso. A continuación se verifica dos condiciones. La primera, determina mediante la función RSTC, Reset Cause Get, si el reinicio del CPU fue cuando estaba en modo de respaldo de energía. La segunda, mediante la función RSTC Backup Exit Cause Get, determina si la salida del modo de respaldo fue por conmutación a la fuente principal. Si estas dos condiciones se cumplen, la bandera es puesta en verdadero y activo al diodo LED, poniendo un cero lógico en el terminal correspondiente. En el estado inicial de la tarea, se conmuta al siguiente, donde se verifica la bandera mencionada, que si es igual a falso, se llama a una función que iguala al RTC a una hora y fecha determinada. Luego la tarea pasa a un estado en reposo, ya que no tiene ningún otro proceso que atender. Antes de pasar a la segunda tarea, debo explicar algo en la inicialización de todo, para lo cual me dirijo a la función main, busco la función sysinitialize, y dentro de ella, se puede ver que luego de inicializar la función app backup, se verifica que si la bandera está en falso, se inicializa al RTC. Esta función es generada por el MCC, y hace todo lo necesario para configurar este temporizador. Con respecto al perro guardián, pensaba que había la posibilidad, que cuando el CPU esté en modo de bajo consumo, dicho temporizador no sea refrescado y su desborde produzca un reinicio del microcontrolador y nuevamente funcione en modo normal. Pero, como se indica en las hojas de datos, para el modo de respaldo de energía con batería externa o backup, el perro guardián no funciona. Si no fuera así, debería de alguna manera detener su funcionamiento, al entrar en ese modo de funcionamiento. Con respecto a la función relacionada con la comunicación serial, también denominada AppWART5, se tomó la misma del proyecto del vídeo denominado ejemplo con el módulo WART con el microcontrolador SAN32, que dejo en la descripción de este vídeo. La diferencia es que luego de abrir el puerto serial en el estado inicial, se pasa a otro estado denominado enviar hora fecha, donde mediante la función RTTenget, obtengo la hora y fecha de ese temporizador que es almacenado en la variable denominada sysTime. La variable sysTime es de tipo TM, que es un tipo de variable que el MCC crea cuando se usa el RTC. Luego, de la variable sysTime, se toma la hora, los minutos, los segundos, el año, el mes, etc., y se pasa al arreglo denominado readBuffer, para su transmisión. Luego, en el estado esperar transmitir fecha y luego que la transmisión ha finalizado, obsérvese que hay una función denominada obtener segundos del RTC, que obtiene el número de segundos que tiene ese temporizador en un momento instantáneo. Este valor se almacena en la variable de tipo entero denominada retardo. Esto se hace
ya que el RTC no se puede usar para contar periodos menores a milisegundos, ya que está trabajando como reloj calendario, pero aprovecho para medir segundos. Aunque dicha medición no es precisa, pero suficiente para el propósito. Luego en el estado, denominado esperar 2 segundos, obsérvese cómo se hace el retardo asincrónico. Es decir, se realiza una resta entre el valor instantáneo en segundos del RTC y el valor antes capturado, y si es mayor a 2 segundos, se pasa o regresa al estado donde nuevamente se obtiene la hora y fecha para ser retransmitida. De la resta, se toma el valor absoluto, ya que hay la posibilidad de un valor negativo por la resta de un número mayor de un menor. Nótese lo que hace la función obtener segundos del RTC, invoque a la función RTC_TenGet, que obtiene la hora y fecha de ese temporizador, y lo almacena en la variable system, y se retorna solamente los segundos obtenidos. En el mismo archivo de la tarea del Word, también puse la función denominada igualar RTC, que es llamada desde la tarea ppbackup. Nótese que primero, en la variable system, se escribe los valores de hora y fecha deseados, para luego invocar a la función RTC_TemSet, que calibra o iguala al temporizador reloj calendario. Aquí tengo el hardware, es decir la placa Curiosity y la USB Word, y procedo a descargar el proyecto. A continuación, MPLAB nos solicita que escojamos una herramienta de programación NI, o depuración, y selecciono al programador embebido en la placa Curiosity. Mientras MPLAB compila el proyecto e intenta comunicarse con el programador, preparo el software Hércules para visualizar lo que el microcontrolador va a enviar por el puerto serial. Cuando se logra detectar el programador, se obtiene su versión de firmware, y la versión del microcontrolador. También procedo a abrir el puerto serial. Luego, MPLAB procede a borrar la memoria de programa del microcontrolador y a reprogramarla. Y tan pronto como se finaliza la programación, arriba la primera trama, se puede ver que los datos calibrados son los correctos, y se puede tomar los segundos transcurridos como referencia. En la segunda trama se puede ver que han transcurrido 3 segundos, en la tercera, 6, y así sucesivamente. También, se puede verificar si los datos calibrados de fecha están correctos, es decir día, mes, año, etc., para lo cual podemos revisar la función que realiza ese proceso. El siguiente paso es cortar la energía del microcontrolador, para lo cual desconecto el cable USB de la placa Curiosity, y también lo hago de la placa USB Word, ya que de esa forma no habría posibilidad que el microcontrolador siga recibiendo energía de alguna manera. Espero un momento, y lo primero que hago es nuevamente conectar el cable USB de la placa USB Word clic, y procedo a abrir el puerto serial con el software Hércules. Luego conecto el cable de la placa Curiosity, y tan pronto como funciona, se puede apreciar que el LED de la placa se activó, indicando que salió del modo de respaldo y no calibró al RTC. Obsérvese, que la primera trama que llega, tiene los segundos en hexadecimal o 15 decimal, es decir que no empezó en 0 como la primera vez. Lo que significa que el RTC siguió funcionando a pesar del corte de energía principal, y de igual manera, cada trama llega a intervalos de aproximadamente 3 segundos. Eso es todo, muchas gracias por ver el vídeo.